¿Qué tal, queridos amigos coleccionistas? Aquí Luis Recoil reportándose para todos ustedes, sí señor. Y bueno, queridos amigos, evidentemente quería hacer un pequeño vídeo rápido, opinión personal, relativo a una noticia que lleva un par de días generando expectación, ¿no? Sobre todo para los que vivimos y coleccionamos figuras de acción y por supuesto la gente que es pro hardcore coleccionista de Playmobil, ¿no? Evidentemente a estas alturas de la vida no les voy a contar nada nuevo en lo que a Playmobil se refiere. Todos hemos nacido, vivido nuestra infancia. Es imposible, yo no conozco a nadie que en su infancia no le haya caído algún Playmobil. De hecho, hoy en día yo suelo picotear alguna cosita que otra. No soy pro hardcore de Playmobil, pero sí me gusta ver y estar al tanto de todas las novedades de dicha franquicia que hoy por hoy se ha adaptado a todos los tiempos, crisis y demás, ¿no? Pero yo creo que es de recibo hacer eco de esta noticia y quiero aportar mi humilde opinión sobre el tema. Por lo visto, estos días atrás han saltado las alarmas porque ha habido una crisis en Playmobil, que si se va a cerrar, que si sí, que si no, en fin. Bueno, no sé. En todo caso yo he optado por una de las noticias del periódico La Razón. Dejaré el enlace por aquí para que ustedes se informen y vean en profundidad. Y un poco la noticia dice así, ¿no? Playmobil afronta la mayor crisis de su historia. La compañía fabricante de juguetes ha anunciado el despido de 700 trabajadores tras haber sufrido una disminución en las ventas en los 2 últimos años. La noticia sigue así. El futuro de Playmobil se encuentra en peligro debido a los continuos problemas a los que se han enfrentado la compañía fabricante durante más de una década, o sea, los últimos 10 años. Fue en el 73 cuando el ingeniero alemán Hans Bell ideó el esquema que les dio vida. Su objetivo era crear pequeñas figuras de plástico con forma humana, articuladas en la cadena y con manos en forma de pinzas para que pudieran sostener una amplia variedad de accesorios, ¿no? Esto es un poco el resumen de los orígenes de Playmobil. Recientemente se inauguró una exposición dedicada exclusivamente al 50 aniversario de estos juguetes, pero una disminución en las ventas durante los últimos 2 años ha puesto en peligro todo el legado. Entre comillas, en el ámbito del entretenimiento infantil, la palabra crisis se ha vuelto común desde la irrupción de las pantallas y los videojuegos. Evidentemente, uno de los grandes causantes, ya no solo de Playmobil, sino todo lo que es el juguete de forma general. Ya sea juguetes radio control, figuras de acción, que es lo que nos ocupa en particular a mí, en fin, y en todo lo que es el género juguete, ¿no? Entonces la noticia sigue diciendo, ¿no? Este párrafo. En el ámbito del entretenimiento infantil, la palabra crisis se ha vuelto común desde la irrupción de las pantallas y videojuegos, aunque estos juguetes tradicionales todavía conservan su nicho en el mercado, según explica el director de marketing de juegos Falomir, Fernando Falomir. Sin embargo, si escuchamos a los comerciantes de estos juguetes, nos encontramos con una realidad sorprendente. Una serie de factores han provocado un drástico descenso en la demanda de este tipo de juguetes. La primera razón es la disminución de la natalidad, un detalle muy a tener en cuenta, lo que significa menos niños y por lo tanto una menor demanda. Además, la paternidad se está posponiendo muchísimo, lo que conlleva a padres de mayor edad y en consecuencia menos juegos. La franja de edad para jugar se ha reducido. Todos estos factores hacen que a los niños les resulte más fácil entretenerse con las pantallas, explica Roberto Pascual, dueño de Hola Caracola. Y bueno, y así sigue la noticia, ¿no? Entonces evidentemente no cabe duda que todo es un cúmulo de cosas, ¿no? Evidentemente, bajo mi humilde punto de vista, todo suma. Si es verdad que yo, por ejemplo, pregunto en grandes cadenas jugueteras, tiendas especializadas. Bueno, tiendas especializadas no suelen tener Playmobil, alguna cosa muy en concreto, ¿no? Pero en las grandes superficies comerciales, jugueterías y demás, yo siempre he preguntado y Playmobil siempre suele estar entre los primeros juguetes que se venden de cara a lo que vendría a ser la campaña más potente, que es la que tenemos a la vuelta de la esquina, que es ni más ni menos que las Navidades, ¿no? Todos los años lo he comentado con grandes amigos coleccionistas que, por lo menos en el ámbito mío local, aquí en las Islas Canarias, Tenerife, España, pues Playmobil siempre está en primer lugar, seguido muy de cerca de Barbie, Hot Wheels
Y evidentemente, sí es verdad que los videojuegos se puede considerar un juguete también, porque es un sistema de entretenimiento electrónico. Sí es verdad que irrumpe con fuerza, pero sí es verdad también que, por ejemplo, Playmobil tiene muchas películas interactivas, tiene videojuegos, como es en el caso también, por ejemplo, de Lego, que Lego ha hecho un marketing realmente brutal y evidentemente ha hecho un efecto reacción. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, con Lego eh, tiene muchos videojuegos de grandes franquicias como Star Wars, yo que sé, éxitos cinematográficos como podría ser también Piratas del Caribe, etc., Batman, DC, Marvel. Entonces todo eso genera una demanda por parte del niño, independientemente de que juegue electrónicamente con los videojuegos. Siempre está el factor, oye, quiero tener a Batman, quiero esa cajita de Lego y demás. ¿Qué quiero decir con esto? Que a lo mejor Playmobil tiene que cambiar su política de marketing y captar esos nuevos adeptos, pues viendo a lo mejor lo que ha hecho Lego, ¿no? O sea, a lo mejor la forma de captar más adeptos o más consumo en lo que a su juguete principal se refiere, que es Playmobil, es a lo mejor hacer algunos videojuegos relativos a Playmobil y demás, y así crear una necesidad de tener el producto físicamente hablando, ¿no? No sé, es opinión personal. No obstante, yo me atreveré a decir que igual están pasando una mala racha, evidentemente, pero yo creo que Playmobil va a estar muchísimos años. Yo les animo a que estén tranquilos. Está claro que los que son pro coleccionistas de Playmobil estarán más puestos en el tema de las noticias, novedades, siempre hablando de merchant a nivel mercantil, el estado de la empresa y demás, pero dudo mucho que Playmobil como tal vaya a quebrar, ni mucho menos, para nada. Dicho esto, de verdad, yo creo que está en nosotros, ¿no? Siempre hablando desde el coleccionismo, desde como padres, hermanos, tíos y demás. Yo creo que está en nosotros fomentar el tema de que el niño juegue con los Playmobil, porque a los hechos me remito, o sea, directo o indirectamente, Playmobil otra cosa no tendrá, pero se adapta a todas las economías familiares. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que evidentemente tú puedes ir a una juguetería y con 15, 20 euros, con ese pequeño presupuesto, siempre puedes obtener una pequeña caja, un pequeño playset de Playmobil, incluso bastantes cositas interesantes, y quedas como un campeón a la hora de regalar, por ejemplo, un regalo al niño por, yo qué sé, por un cumpleaños, bautizo, o porque simplemente te nace darle un regalo a ese niño o niña, ¿no? ¿Qué quiero decir con eso? Pues evidentemente lo que dije al principio, que está en nosotros fomentar que el niño juegue, sentarnos con ellos, jugar con nuestros juguetes, figuras de acción, en este caso lo que nos ocupa, Playmobil. Y yo creo que es lo máximo que podemos aportar. Y ahora que vienen las navidades, queridos amigos, les animo a que todos aporten su granito de arena y por supuesto vayan con el presupuesto que sea, ya sea 20, 30 euros, que vuelvo y les repito, con esa cantidad de dinero van a comprar unos mini set y un montón de cositas interesantes de Playmobil, de eso no les quepa duda, ¿no? Y un poco pues la conclusión que saco es esa, ¿no? Yo creo que el tema esto es un pequeño bache. Está claro que muchas veces los medios informativos son un poco sensacionalistas, ¿no? Entonces, todo lo que les estoy diciendo, toda la información que les vaya llegando, ya no solo de esta crisis, sino de todas las empresas en general, Mattel, Hasbro y demás, cójala con pinzas. Analicen la situación, si es verdad que estamos pasando una racha muy mala a nivel mundial. Si es verdad que lo que estaba diciendo ahí el amigo en el artículo de que el índice de natalidad ha bajado, pero evidentemente ha bajado por muchas razones que son sociales. Evidentemente la juventud hoy en día le cuesta más relacionarse, le cuesta más sentar la cabeza, tener a lo mejor o sea, las ganas de formar familia, ¿no? Es que es muy complicado porque evidentemente la sociedad, estamos viviendo épocas en las que todo lo queremos ya, todo es rápido, evidentemente en este caso la mujer decide más tarde ser madre, y es muy complicado, ¿no? Porque tener un hijo hoy en día es una decisión muy complicada con todo lo que eso conlleva, ¿no? Y todo, pues todo suma. Está claro que el índice de natalidad ha bajado mucho porque, como dije anteriormente, mucha gente se lo piensa mucho a la hora de traer
un hijo o hija al mundo, ¿no? Y el que lo hace, como mucho tiene uno, y ya el que tiene dos, vamos, se arriesga muchísimo, ¿no? Evidentemente tienen que tener un poder adquisitivo muy alto porque las cosas como son, hay que tener un nivel adquisitivo muy alto para tener dos hijos, y entonces pues todo eso suma, ¿no? Es lo que hay. Y bueno, simplemente quería yo aportar mi humilde opinión, queridos amigos. De verdad, me quedo a la espera de sus comentarios. Déjenme sus opiniones, que como bien saben, yo en la medida de lo posible las voy respondiendo todos. Y, y nada, me quedo con eso. Les animo a que investiguen un poquito, vean el tema, a ver qué conclusiones sacan ustedes de eso. Yo en lo personal no sabía que Playmobil estaba en crisis. Estos 2 últimos días me han estado llegando noticias sobre el tema. La verdad que me parece increíble porque otra cosa no. Playmobil es un juguete por excelencia que lleva evidentemente 50 años, si no me equivoco, siempre ha estado ahí. Y bajo mi humilde punto de vista siguen adaptándose a los tiempos que corren. Es un producto de calidad, me encanta todo lo que es Playmobil. De hecho, yo soy fiel defensor de dicho juguete por su relación calidad-precio, una calidad brutal. Me encanta que todos los vehículos pues tengan esas rueditas de gomas, algo que siempre me ha fascinado. Y como ven, siempre uno va picando. Yo soy muy fan de la línea de Playmobil, sobre todo de la línea del espacio. Me encanta todo lo que sea ciencia ficción del espacio. Y también me gusta la línea Caballeros, Nike, donde evidentemente pues tengo estas cositas de los enanos que me encantaron. Tengo alguna cosita que otra. También tengo set exclusivos, por ejemplo, tengo el Ecto 1 de los cazafantasmas. Tengo el DeLorean de Volver al Futuro o Regreso al Futuro. Y algunos pequeños playsets más que siempre me han gustado de dicha línea, que los tengo como oro en paño. Pues bueno, queridos amigos, no me quiero alargar más en el vídeo. Déjenme sus opiniones, qué piensan al respecto sobre el tema. Y nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo o directo. Ya saben, aquí, en el canal de ustedes, en el búnker de Recoil. Yo mientras me quedo aquí disfrutando de mis Playmobil, que como ven han invadido la montaña serpiente. Chao, chao.